a todas y a todos los que están participando. Eh, Hoy tenemos un comienzo para astrología, el Centro de Astrología Austral, que es el ciclo de conferencias del año 2024. Y, y en esta oportunidad nos acompaña una querida amiga, colega, una prestigiosa astróloga argentina, que es Mónica Gobín, quien es egresada del Centro Astrológico Buenos Aires y además también diplomada en el Centro Astrología Austral, en la diplomatura de Astrología en el Hemisferio Sur. En el día de hoy vamos a comenzar hablando de lo que es la Carta Austral de Argentina. Vamos a hacer una breve, muy breve síntesis tocando algunos puntos de lo que es la comparativa entre la carta, como le llamo yo, boreal, que es la que aprendimos todos, esa que heredamos del hemisferio norte, como los que ya me vienen escuchando, y la carta austral, que es la que tendremos que hacer como nativos del hemisferio sur en nuestra posición. Vamos a hacer una breve síntesis, después voy a exponer eso y después Mónica nos va a hablar un poquito sobre cultura y educación en la República Argentina desde la perspectiva de la Carta Austral. Eh, Les comento algo que ahora la voy a dejar y le voy a dar mi saludo a Mónica, también comentándoles que como Mónica está en Corrientes, está teniendo algunos problemas de comunicación, han tenido problemas con la luz, con internet, etcétera, y como súper previsora que es, ha grabado su exposición, me la ha enviado. Así que ahora vamos a hablar un ratito con Moni y después, una vez que ella tenga que hacer su exposición, consideramos que lo más oportuno es poner su video para que no haya algún lío con un corte en la señal, etc. ¿Mm? Así que, Moni, ¿cómo estás? Hola, aquí muy bien porque bueno, he logrado tener señal al final del día. Muy agradecida a las personas que están aquí y las que van a venir, espero. Gracias, Daniel, por invitarme a estas charlas gratuitas. Algo que a mí me entusiasma y ha sido el tema de mi vida, que es la educación. Bueno, con esta situación puntual que está viviendo la provincia, yo no estoy en la capital, estoy en zona rural, en el medio de la provincia, casi sobre los esteros, y estamos teniendo grandes problemas con esta ola de calor y la provincia con deficiencias técnicas, o sea, falta de inversión y demás. Tema que podemos ver también en la carta de Corrientes, pero bueno, consultado a Daniel nos ha parecido mejor tener prevista la charla, la exposición. Yo voy a estar acá, al pie del cañón, pero para que ustedes tengan una imagen sin corte, sin ningún tipo de interferencia, porque espero que no, pero yo puedo desaparecer en cualquier momento. Eh, es digamos, un riesgo que se puede cortar la luz también. Entonces, para cumplir la palabra y poderles hacer llegar nuestra interpretación desde la Carta Austral de Argentina, bueno, ese fue el plan B. Gracias igual por todo. Bueno, Moni, excelente, excelente. Así que, bueno, si les parece bien, arrancamos y vamos a calentar motores, como siempre digo, con algún pequeño resumen, y les voy a compartir pantalla. Ahí va. Bien. Por supuesto, como les dije recién, bienvenidas, bienvenidos al ciclo de conferencias gratuitas del 2024 del Centro de Astrología Austral.
Nosotros somos el primer centro de capacitación especializado en astrología del hemisferio sur. Hoy les proponemos esta charla sobre la Carta Austral de Argentina. Voy a hacer una pequeña síntesis inicial y luego Mónica nos va a hablar sobre cultura y educación en la Carta de Argentina. Para arrancar, les recuerdo que nosotros hemos hecho y hemos compartido 3 charlas abiertas y gratuitas durante el mes de febrero y principios de marzo, eh, en la que hablamos precisamente de este tema, ¿no? Que es cuál es la situación de la astrología occidental en el hemisferio sur, y fuimos desarrollando brevemente algunos puntos a tener en cuenta para lo que es el desarrollo, por un lado, de lo que es el conocimiento de la teoría astrológica clásica, que es la que nosotros estudiamos, y por otro lado, cuáles son esas adaptaciones que son necesarias en el hemisferio sur. Entonces, nos comenzamos a preguntar cuál es esta situación y, como primera medida, nosotros sabemos que hemos copiado y pegado la teoría astrológica que fue pensada y elaborada en y para el hemisferio norte. Esto es lo primero que tenemos que tener claro las astrólogas y los astrólogos del hemisferio sur. Ese libro que nosotros hemos abierto y estudiado, esa fuente de información, ha venido del hemisferio norte, de una teoría maravillosa, como lo hemos dicho, lo hemos eh, desarrollado, y como también lo hacemos esto en los cursos, que la desarrollamos desde las raíces de lo que es la astrología clásica u occidental, maravillosa, pero pensada y elaborada en y para el hemisferio norte. También lo que he visto en estos años de investigación y además de estudios, yo ya llevo más de 25 años estudiando e investigando la astrología clásica, es que no se tienen claros muchos conceptos clave para el armado teórico. Muchas astrólogas, muchos astrólogos, muchos estudiantes de astrología no saben bien qué es el zodíaco tropical, qué es el punto vernal, qué son los equinoccios, los solsticios, la eclíptica, el ecuador celeste, qué es la correspondencia, qué es la polaridad. Y como siempre digo, si nosotros no tenemos bien las raíces, por más que desarrollemos bien una rama del árbol, la estructura se va a caer. Entonces nosotros tenemos que comenzar por las raíces. Y precisamente esta es la propuesta que nosotros hacemos en el Centro de Astrología Austral. Comenzar por las raíces. Tampoco son consideradas en nuestro hemisferio las diferencias físicas y astronómicas que existen entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, que afectan a la teoría astrológica. Ya después, no hoy, pero esto lo hemos charlado brevemente, pero esto después se desarrolla en los cursos, se ve que hay un montón de diferencias físicas y astronómicas. Algunas no inciden en la teoría. Recuerden siempre que 2 más 2 es 4 en Pekín o en Buenos Aires, pero otras sí inciden en la teoría. Y esas son las que tenemos que tener en cuenta para saber cuáles son las adaptaciones necesarias. En consecuencia, nosotros notamos que aquí en el hemisferio sur, una vez que aprendemos la teoría astrológica, empiezan los cuestionamientos. Mi amigo ahí, el cuestionador, ¿no? El que piensa, el que está pensando, ese es Daniel desde hace infinidad de años, pensando y diciendo, pero ¿qué pasa acá en el hemisferio sur? ¿Cómo puede ser? Entonces, lo que nos damos cuenta es que al fin y al cabo, si nosotros dejamos la astrología como la hemos heredado del hemisferio norte, en nuestras latitudes, no existe sincronía entre algunos ciclos celestes, que es el macrocosmos, y los respectivos ciclos terrestres, que es el microcosmos. Como les decía, esto genera numerosos cuestionamientos y paradojas que contradicen los postulados y los principios de la teoría clásica. Las famosas preguntas que hemos compartido en las charlas de febrero y de marzo. Por ejemplo, ¿por qué la astrología, por qué en el hemisferio sur
el zodíaco astrológico, que ahora dentro de unos días va a pasar, se inicia en el equinoccio de otoño. ¿Cuándo se inicia el zodíaco trópico? ¿En otoño o en primavera? ¿Cuándo se fortalece el Sol? Para los que recién están iniciándose en astrología, les recuerdo que un planeta, cuando transita el zodíaco, pasa por distintos signos y puede tener afinidad o, digamos, distorsiones o rechazo con otros signos. Con algunos signos afinidad y con otros no. Cuando está fuerte, ¿sí? Se dice que está, por ejemplo, en domicilio o en exaltación. Esto no se preocupen, esto después se estudia para los que recién se inician. Pero, por ejemplo, el Sol, ¿cuándo estaría fortalecido? ¿En invierno o en verano? ¿Por qué acá en el hemisferio sur se fortalece en invierno? ¿Por qué, por el contrario, Saturno, que es el señor del frío y la oscuridad, se fortalece en pleno verano? Estos son algunos de los cuestionamientos que nos vinimos haciendo a lo largo de todo este tiempo. Sobre todo para responder la pregunta. Y la pregunta es, ¿la teoría astrológica clásica tiene aplicación universal o en nuestro hemisferio sur son necesarias ciertas adaptaciones para que conserve su validez? Los astrólogos de todos los tiempos, que no lo vamos a desarrollar aquí, les repito, hemos hecho una breve síntesis en las charlas gratuitas y esto se desarrolla en detalle en los cursos, nos dejaron bien claros los siguientes puntos. Esto sí tengámoslo en cuenta. Primero, el principio de correspondencia es el pilar fundamental de la teoría astrológica. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Si no existiera este principio, la teoría astrológica no tendría validez. Porque ¿qué afinidad o qué analogía podría haber entre el cielo y la tierra si no hay un principio que une, que hace de nexo? Y ese nexo es precisamente el principio de correspondencia. Por otro lado, el zodíaco astrológico tropical o trópico es el que utilizamos en la astrología occidental. Cortito, lo hemos hablado esto, lo hemos visto. Nosotros no nos regimos por el zodíaco sideral que toma como referencia las constelaciones y las estrellas fijas. El zodíaco que nosotros estudiamos es el zodíaco trópico, que se inicia, que, como bien dice aquí, no se inicia arbitrariamente en cualquier época del año o por un calendario, como muchos piensan que ahora llega el 20 de marzo, 21 de marzo, y por calendario, empieza Aries. ¿Cómo empieza Aries? ¿Qué es Aries? ¿Qué representa Aries, que es el primer signo del zodíaco? Precisamente, como lo habíamos hablado, representa ese primer mes después del equinoccio de la primavera. Es el primer mes de la primavera. Nuestros maestros siempre nos hablaban de lo que pasaba en el cielo y la tierra en el mismo momento. Por supuesto que el zodíaco trópico no es ni más ni menos que un calendario estacional y las características y simbologías de los signos se basan en las cualidades del mes de la estación anual que transita el Sol en ese preciso instante. Por ejemplo, Aries, como decíamos recién, es la primera porción de 30 grados del recorrido del Sol en el cielo a partir del punto vernal. Vernal, palabra del latín del latín vernalis, que significa relativo a la primavera. Es el punto vernal, intersección de la eclíptica con el ecuador celeste. Por eso tenemos que saber qué es la eclíptica, qué es el ecuador celeste. Les repito, esto es un fenómeno astronómico y natural, no es arbitrario. Entonces, esto quiere decir que el signo de Aries no puede comenzar cualquier época del año. Y aquí en el hemisferio sur, como decimos risueñamente, en el sur también existimos y en el sur también nos regimos por la naturaleza y nuestros ciclos naturales. Recuerden que por eso, perdón, antes de pasar al siguiente punto, recuerden que las características del signo de Aries, el dinamismo, el emprendimiento, la iniciativa, pionero,
el guerrero del zodíaco, los cuernos, el símbolo, los cuernos del carnero que embiste. ¿Y qué nos quiere decir todo esto? Es el nacimiento natural del año. Maravilloso. Todas estas simbologías y características se refieren a ese primer mes de la primavera. Lo mismo ocurre con el resto de los signos de manera correlativa hasta completar el ciclo en el signo de Piscis, que es el último mes del invierno. Nuestros maestros nos relatan en sus textos lo que ocurre en el cielo y en la tierra en el mismo momento. Recuerden esto, hay sincronía. Esta es la palabra que acompaña a la analogía del principio de correspondencia. Analogía y sincronía. No es un relato alegórico. Describen la realidad observable en tiempo real. Cuando analizamos los textos de nuestros maestros, que en los cursos lo hacemos, yo me maravillo también con los ojos de los participantes, cómo los abren y dicen, wow, lo que dijo Claudio Ptolomeo, el padre de la astrología, Guido Bonatti, Marsilio Ficino, William Lilly, y los contemporáneos también, André Barbó, Dane Rudyard, Demetrio Santos, etc. Ellos nos hablan claramente que esto es en tiempo real, no es algo alegórico. Recordemos a Ptolomeo, que en su Tetrabiblios, para los que recién se inician en astrología, Claudio Ptolomeo es el padre de la astrología, siglo II después de Cristo. Para que nos provoque envidia, Claudio Ptolomeo trabajaba en la biblioteca de Alejandría y de allí él hizo el compendio del todo conocimiento astrológico hasta esa época. En su tetrabrios nos dice que los temperamentos generales de los signos, o sea, las cualidades, son análogos a aquellos de las estaciones. Clarito. Nos venimos acá, Dane Rudyard, el contemporáneo, el famoso astrólogo Dane Rudyard, en su libro Zodíaco, el latido de la vida, nos dice que lo que llamamos zodíaco es en realidad el ciclo de las estaciones proyectado en el cielo. Repito, no es por fecha, calendario, no, es sincronía entre el ciclo celeste y el terrestre. Por otro lado, recuerden también que otra de las cuestiones que cambia acá en el hemisferio sur es la confección del gráfico de la carta natal. Brevemente les explico por qué. Ahí lo tenemos a Peter a la izquierda, que está parado en este momento en Nueva York, viendo ese círculo que ustedes ven, que es la eclíptica, que es el recorrido aparente que realiza el Sol y que nosotros vemos de nuestra posición de observadores. Peter, que vive en Estados Unidos, lo ve con dirección sur. Entonces, por eso el ascendente se dibuja a la izquierda. El ascendente es la intersección entre la eclíptica y el horizonte en el punto cardinal este. ¿Sí? Ahora, este aquí que María, que está parada en el obelisco, en ese mismo instante ve a la eclíptica, pero también, pero ¿con qué dirección? Con dirección norte, la ve invertida. Lo mismo ocurre también con las fases de la luna. Esto no lo vamos a hablar ahora, eso después se desarrolla, pero les quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? El gráfico de la carta natal representa al zodíaco y la eclíptica vista desde la posición del observador. María ve al ascendente a su derecha, no a su izquierda. Y allí es donde viene, no se asusten los que recién están estudiando astrología, pero este es nuestro laboratorio, maravilloso laboratorio para las astrólogas y los astrólogos, que tanto nos apasiona, que es la interpretación astrológica. Todos estos símbolos preciosos de signos zodiacales, planetas, esas líneas que se ven en el centro son los aspectos que se forman entre los puntos del mapa, las casas astrológicas, que son esos puntos, esas porciones que se ven del 1 al 12. Fíjense cómo la carta boreal, que es la carta, como yo digo, en modelo hemisferio norte que hemos aprendido nosotros, dibuja al ascendente, fíjense, a la izquierda, ¿sí? Y rota, porque nada fijo en el cosmos, rota con dirección
digamos, en sentido horario, de izquierda a derecha. Por eso las flechitas van marcando la carta de la izquierda con esa rotación. Nosotros en nuestra posición, volvemos al gráfico anterior, desde la posición de María, la vemos invertida. Por eso el ascendente está a la derecha. Por eso la primera casa que asciende, la casa 1, la primera que asciende, es la primera que está debajo del horizonte a la derecha de ese gráfico y rota de derecha a izquierda en sentido antihorario. Por supuesto, como ustedes verán, ahora viene la pregunta, ¿qué debemos hacer en el hemisferio sur? Primero, tenemos que sincronizar el zodíaco trópico de acuerdo con nuestras estaciones anuales. Por eso, en el hemisferio sur tenemos que invertir los signos del zodíaco. Dentro de unos días no empieza el equinoccio de la primavera aquí. Yo me río cuando veo muchas publicaciones que me llegan permanentemente. Vamos a festejar el equinoccio de la primavera. Está muy bien, yo los felicito a nuestros hermanos del hemisferio norte, que lo festejen ellos, pero nosotros acá lo que tenemos que festejar es el equinoccio de otoño. Y recuerden que el equinoccio de otoño, el primer signo, no es Aries, es Libra. Además también, por eso también repito, se invierten los signos en el hemisferio sur. Tenemos que dibujar la carta astral de acuerdo a nuestra posición geográfica, con el ascendente a la derecha. Solo así tendremos el 100% de validez y coherencia en la aplicación de la teoría astrológica. Esa es nuestra propuesta en el Centro de Astrología Austral. No nos conformemos, porque yo también les conté en la última charla abierta y gratuita, y repito, todo esto se desarrolla en los cursos, que no todo cambia, no se asusten, astrólogas, astrólogos, no todo cambia, no, por supuesto que no. ¿Se invierten los signos? Sí, obviamente, al invertirse los signos, los planetas quedan posicionados en la misma posición en la eclíptica, pero con signos invertidos. Cambian las regencias, cambian los dispositores, cambia la posición de la carta, como habíamos visto recién. Pero hay otras cuestiones que no cambian. No cambian las presencias de los planetas en las casas, siguen siendo las mismas. No cambian la distribución hemisférica de los planetas, los modelos planetarios, las configuraciones de los planetas. No cambia la teoría. No me canso de repetir, no es una nueva teoría lo que nosotros planteamos. Al contrario, lo que nosotros planteamos es respetar la teoría. Hay un cambio muy interesante en esto. Nada, nada de cambio, sí de respeto. ¿Saben por qué? Porque si no lo respetamos, la teoría pierde su validez, pierde su coherencia. Y lo que arriba es Aries, Sol transitando el equinoccio de la primavera, abajo es primavera, no es otoño. ¿Sí? Eso que nos quede claro. Perdón por lo resumido de esta breve síntesis. Yo sobre todo la hice para quienes no han participado en las charlas anteriores. Y ya paso a comenzar a hablar resumidamente de la Carta Austral de la República Argentina antes que Mónica nos haga su exposición. La carta, esta es la carta que todos conocimos y hemos estudiado los estudiantes de astrología. Es la carta más aceptada entre la astrología del hemisferio sur con respecto a la carta argentina. Obviamente es la que fue confeccionada en el Centro Astrológico Buenos Aires y rectificada por Alexander Marr y Eloy Dumont. Por supuesto, la fecha 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán. GMT con hora rectificada 16 horas 26 minutos 08 segundos. Esta es la carta que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Es una carta que tiene ascendente en Libra, fíjense, carta boreal, ascendente a la izquierda, casa 1, ascendente en Libra. El regente del ascendente, esto ya es, los que no saben tanto de astrología
no se desesperen, pero esto es para los que ya saben astrología. El regente del ascendente, por supuesto, es el planeta Venus, que está en Cáncer, en la casa 9. Presente, planeta presente, en la casa 1, Júpiter, en el signo de Escorpio. El Sol, ahora vamos a ver un poquito qué significa el Sol, el ascendente, la luna y el mediocielo para astrología mundana, porque eso es lo que estamos viendo. Perdón, antes de seguir, estamos hablando de una rama de la astrología que es especial, astrología mundial o mundana, que es la astrología que estudia las comunidades, estudia los países, ¿sí? No las personas. Hecha esta aclaración, sigamos. El sol de la carta de Argentina lo tienen ahí arriba, en grado 17 de cáncer boreal, o sea, desde este punto de vista, está en cáncer y está angular en el medio cielo. Un planeta angular es un planeta que se fortifica por posición accidental. No se asusten los que no saben astrología, pero lo tenemos que aclarar. Por su parte, la Luna está en el signo de Capricornio y está angular también en el fondo del cielo, que está opuesta al Sol. En otra oportunidad hablaremos esto. Qué condena que tenemos. Ese Sol opuesto a la Luna, con lo que representa el Sol y lo que representa la Luna, que ya lo vamos a ver ahora. El medio cielo, que es la cúspide, el inicio de la casa 10, está en el signo de Cáncer, ¿sí? Y el regente del medio cielo, por supuesto, es la luna, que está en Capricornio, en la casa 4. O sea que, en este caso, la luna estaría en exilio o en detrimento, ¿sí? Debilitada. ¿Cómo es la carta austral de Argentina? Y acá vemos la diferencia con el mapa austral desde nuestra posición. Ascendente a la derecha, ¿sí? Ascendente en el signo de Aries. Regente del ascendente, Marte en Acuario en la casa 11. Presente en uno, fíjense, igual que la carta modelo hemisferio norte, Júpiter. El Sol en Capricornio, angular, la presencia es la misma en las dos cartas, fíjense, angular en el medio cielo. La Luna en Cáncer, angular en el fondo del cielo. El medio cielo en el signo de Capricornio. Y el regente del medio cielo es Saturno, que está en Leo, en la casa 5. Un Saturno que está muy incómodo porque está en detrimento o exilio. No se preocupen, pero lo tengo que aclarar esto, ¿sí? Para quienes no saben tanto, es una aclaración que hay que hacer. Bien, y muchos estarán preguntando, ¿no? Sobre todo los que no saben de mundana, ¿y qué? Daniel habla del ascendente, del sol, de la luna, del medio cielo, ¿y qué significa cada una de estas cuestiones? Veamos rápidamente qué significa cada una de ellas. El ascendente, en astrología mundana, nos habla de la totalidad territorial, de la imagen del país, los rasgos nacionales, el carácter y la mentalidad y la salud de los habitantes, el interior del país, ¿sí? Eso es lo que significa el ascendente. El Sol nos habla del presidente, la cabeza del Estado, ¿sí? Pero el presidente, la autoridad, los personajes representativos y directivos, el poder, también de la vitalidad de la vida. Pero recuerden esta imagen, es el presidente y vamos a ver la diferencia que hay con el mediocielo. La luna, por su lado, nos habla de la población, el pueblo, nosotros, ¿sí? Las argentinas y los argentinos, las repercusiones masivas, pero también nos habla de los alimentos, los bienes de consumo masivo, las cosechas, la agricultura y, por supuesto, de las mujeres. La casa 10 y el mediocielo, a diferencia del sol que nos habla del presidente,
nos habla sobre el gobierno, sobre el Estado Nacional en su totalidad, el poder ejecutivo precisamente, porque los otros poderes están en otras casas, ¿sí? No lo vamos a desarrollar ahora, pero sepan esto, es el poder ejecutivo. También nos habla de la reputación nacional, es la parte más alta de la carta, como en las cartas natales es la reputación del nativo o la imagen del nativo, o el estatus del nativo, en este caso es del país. Nos habla también de personas eminentes, famosas, el objetivo máximo para alcanzar por la sociedad. Hecha esta introducción, vamos a hacer por último una comparativa entre modelo hemisferio norte y la carta austral para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Ascendente, como lo hemos hablado recién, a la izquierda tenemos la carta modelo hemisferio norte o carta boreal. El ascendente en esta carta habíamos dicho que está en Libra. Y muchos dicen, bueno, ¿y qué nos habla de un ascendente en Libra con respecto a estos rasgos nacionales, la imagen del país, el carácter y la mentalidad de sus habitantes? Nos habla de equilibrio, conciliador, búsqueda de paz y armonía, pensamiento alegre y optimista, amoroso, sentimental y adaptable. Eso es lo que nos dice la versión boreal o hemisferio norte. Por su parte, la versión austral, como verán, el ascendente está en Aries. ¿De qué nos habla con respecto a estos rasgos nacionales de carácter, mentalidad de los habitantes, la imagen del país? Impulsivo, necesidad de resultados rápidos, coraje, individualista, inquieto, de enojarse rápido, impaciente y discutidor, a veces agresivo, mentalmente perspicaz pero poco reflexivo, demasiado optimista. Compare las dos, ¿sí? ¿Ustedes se identifican más con la versión Libra o con la versión Aries? Sigamos. El Sol, recordemos que es el Sol, el presidente, la cabeza del Estado, ¿sí? El poder ejecutivo, perdón, no, el presidente, ¿sí? El presidente, la autoridad. En este caso, ese Sol estaría en Cáncer. Nos hablaría de cabezas de Estado, de presidentes, de personajes representativos, sensibles, susceptibles, con instinto maternal, signo de Cáncer, ¿sí? Protectores, fieles con su familia, en este caso la familia es el pueblo, ni más ni menos, sentido de pertenencia y patriotismo, fuerte sentido del ahorro. Esto es lo que diría la versión boreal o hemisferio norte. ¿Qué nos dice la versión austral? Esos presidentes, esas cabezas de Estado, simbolizadas por el Sol, están en Capricornio en la carta austral. Nos habla de personajes o personalidades serias, racionales, precavidas, conservadores en los afectos, prácticos y ambiciosos, mentalmente frío y calculador. Capricornio. ¿Cómo ven la temática de las dos comparativas? Presidentes, cabezas de Estado o ese poder modelo Cáncer o modelo Capricornio. Se los dejo a ustedes. Sigamos. La luna. Recordemos que la luna nos habla del pueblo, de los alimentos, de los bienes de consumo, las cosechas, la agricultura, pero sobre todo y particularmente el pueblo, nosotros, el pueblo. Modelo hemisferio norte estaría en Capricornio. Nos hablaría, en este caso, por supuesto, al estar en Capricornio la luna, dijimos que está en detrimento. Sería una luna debilitada. Nos hablaría de un pueblo práctico, ambicioso, mentalmente frío, calculador, serio, racional, precavido, conservador en los afectos. En la carta austral, la luna está en el signo de Cáncer y está en su domicilio. Es un pueblo que está fortalecido. El pueblo
según la visión de la astrología austral, en este caso al estar en Cáncer, la luna, nos habla de cualidades sensibles, susceptibles, protector y fiel con la familia, que es el pueblo propiamente dicho, con sentido de pertenencia, patriotismo, sentido de ahorro, fuerte sentido de ahorro. La comparativa. Un pueblo debilitado con características capricornianas o un pueblo fuerte, yo siempre digo esto, las que nos bancamos nosotros, ¿no? Viviendo en Argentina. O un pueblo fuerte con características cancerianas. Por último, pasamos al medio cielo. Recuerden que el medio cielo no es el presidente, sino el gobierno, el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, ¿sí? Para el modelo hemisferio norte estaría en Cáncer, lo que nos habla de un poder ejecutivo, un Estado nacional sensible, susceptible, con instinto maternal, protector con su pueblo, fiel, con sentido de pertenencia, con fuerte sentido de ahorro. Para la astrología austral, ese medio cielo está en el signo de Capricornio, ese gobierno, ese Estado nacional, ese poder ejecutivo. Nos habla de un gobiernos o estados nacionales serios, racionales, conservadores en los afectos, prácticos y ambiciosos, mentalmente frío y calculador. ¿Dónde identifica más el Estado Nacional, el gobierno? ¿Con una perspectiva o una tipología canceriana de protección e instinto maternal? ¿O con una tipología de Capricornio? Les dejo esta reflexión antes de pasar a Mónica y de ver su exposición con respecto a cultura y educación. Estas son la presentación preliminar que queríamos hacer, porque Mónica después nos va a desarrollar esto en su presentación, que vamos ahora a comenzar. Moni, ¿querés? Ponemos entonces el video, ¿te parece? Sí, por favor. Bien, muy bien. Perdón, Daniel, me parece que Sí, no se escucha. ok, Una perdón. cosita, antes de pasar el video hay que chequear que el sonido de la computadora se reproduzca. Bien, 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 bien. Me parece que la macanilla me la mandé yo. Perdón, perdón a todos, perdón a todos. A ver, vamos de nuevo, perdón, ¿eh? A ver, vamos a ver ahora. Sí, me olvidé de poner Share Sound acá. Ahí vamos. A ver ahora. Hola, hola y gracias a todas las personas que están aquí para escuchar esta charla. Gracias, Daniel, por la invitación para comenzar a charlar de la Carta de Argentina o de temas que tienen que ver con la Carta Natal de Argentina desde la astrología austral.
Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, Argentina, educación y cultura desde el sur. Yo soy Mónica Godín. Vamos a hablar de los factores que determinan o moldean la educación de un país desde su carta natal. En Argentina tenemos una carta natal que la venimos comprobando desde hace tiempo con tránsitos y eventos, y verla desde la astrología austral nos da ciertos insights sobre temas que a lo mejor no estaban tan bien explicados con la interpretación desde el hemisferio norte. Me voy a centrar, porque el tema educación es inmenso, porque educación no incluye o no se limita, mejor dicho, al ámbito del sistema educativo. Educación en general pasa por un montón de instituciones que tiene la nación, desde la familia al Estado, por otro tipo de instituciones no gubernamentales que también actúan de manera educativa sobre la ciudadanía o sobre los individuos. Me voy a focalizar en educación básica, porque me parece que es el pilar, el basamento fundamental, ¿no? Que tenemos que cuidar y que nos está dando señales de alerta desde hace bastante tiempo. Por otro lado, con cultura, voy a tomar un aspecto de la cultura que me parece que tiene que surgir naturalmente en el debate entre las personas de Argentina. No me voy a basar en la cultura material de Argentina, porque todos sabemos que desde lo material, tomando desde las producciones artísticas, en todas las artes y las ciencias, hay sobradas y sobrados ejemplos de producción de cultura material. Voy a tomar un tema que a veces no se ve como parte de la cultura, que tiene que ver con la cultura inmaterial, es el imaginario social. El imaginario social está asociado a lo que es las cosmovisiones, lo que son las llamadas ideologías, tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con las redes, ¿no? Algo que está bien presente en nuestro día a día. Evidentemente, hablar de estos temas nos puede llevar, no sé, un posgrado. Pero bueno, vamos a presentar estos temas como para que nos queden para la reflexión y seguir, por supuesto, analizando y dialogando sobre estos temas. Bueno, la astrología mundana es sin lugar a duda la forma más antigua de concebir y de hacer astrología. Recordemos que cuando se establecen las primeras ciudades sumerias, la casta sacerdotal tenía el conocimiento científico de la época, los conocimientos astronómicos y astrológicos, que en ese momento eran una sola cosa, eran un solo conocimiento, que le permitían mirar el cielo y prever eventos climatológicos y eventos que tenían que ver con las cosechas, algo sumamente importante, con la producción de ganado, con el comercio y por supuesto con las invasiones o guerras que eran relativamente frecuentes entre las poblaciones de esa época. O sea, la casta sacerdotal al servicio del gobernante revisaba los cielos para, bueno, darle sus augurios o decir, es mejor hacer esto, es mejor hacer lo otro, porque Venus está en tal lugar del cielo o porque Marte está ascendiendo. Evidentemente nos han quedado muchísimos registros de estos augurios y bueno, a través del tiempo la astrología se fue haciendo cada vez más personal
en este momento podríamos hablar que es sumamente personal y memetera, si vemos las redes, especialmente Instagram. Pero la astrología mundana ha seguido viva con grandes referentes en nuestro país y en el extranjero, con líneas de pensamiento, como puede ser la línea francesa o la línea anglosajona, y bueno, nos dan gran parte de ese conocimiento y la forma en que miramos el cielo, que es un poquito diferente a la forma en que miramos la carta de una persona. Acá tenemos, un poco como ya Daniel lo había presentado, la carta de Argentina, que está basada en la astrología del hemisferio norte, es la que todavía se sigue usando, y que, bueno, yo he usado también. Ha sido rectificada por Alexander Marr y Eloy Dumont, teniendo en cuenta la fecha de la Declaración de la Independencia. ¿Por qué? Porque la astrología mundana anglosajona marca el momento donde podemos registrar el nacimiento de un país. Y eso tiene que ver con su independencia, como cuando el individuo o el nativo nace y está fuera del cuerpo de la mamá. Bueno, por eso, aunque todavía algunos profesionales siguen usando la carta del 25 de mayo, esta es la carta más aceptada. La carta del 25 de mayo, en el acta de la Revolución de Mayo o el acta de la conformación de la primera junta, no marca una independencia, sino que la junta representa al gobierno de España, que había sido desplazado por la invasión napoleónica. Este es un concepto muy importante de mundana y justifica por qué estamos usando esta carta y no la otra. Bueno, rápidamente vamos a chequear qué es lo que sigue igual y qué es lo que cambia. Un poco para las personas que se acercan por primera vez o que todavía no están muy familiarizadas con este tema. No cambia. La teoría es exactamente la misma, el significado esencial de signos, planetas y casas, que en mundana toma una característica especial. En mundana le damos mucha más importancia a los planetas y al peso de los aspectos de los planetas y a la presencia del planeta en una casa, más todavía que al signo, que sí se sigue tomando, pero está como en un segundo lugar. La modalidad y polaridad de los signos cambia el elemento, los grados de las cúspides, se invierten los signos, la presencia de los planetas en las casas, lo que me lleva a que la distribución planetaria por hemisferios es la misma, los aspectos, las configuraciones principales, los modelos planetarios y las declinaciones y ascensión recta, porque esto pertenece a otro sistema de coordenadas, no tiene que ver con la eclíptica, sino con las coordenadas ecuatoriales. Entonces, paralelos, contraparalelos, siguen siendo los mismos. Y cambia la confección de la carta, de acuerdo con la posición de la eclíptica vista desde el hemisferio sur. O sea, tenemos el ascendente a la derecha y la cúspide donde comienza la carta está del otro lado, que ya lo vamos a ir a ver despacito. Pero reconozco que a mí al principio me confundía un poco. Los signos del zodíaco se invierten por su opuesto complementario, pero se mantiene la modalidad y polaridad y cambia el elemento. La posición zodiacal de los planetas en el signo opuesto y el significado occidental de los planetas debido a la inversión de los signos. O sea, un planeta que en el norte está en domicilio, está en exilio en el hemisferio sur. O sea, el estado cósmico celeste, domicilio, exaltación, detrimento y caída, cambia. El signo de las cúspides y entonces cambia el regente de esa casa. El balance energético, porque cambian los elementos, y la posición zodiacal de los anticios. Bueno, tenemos acá
la carta de Argentina del hemisferio norte, donde lo más importante o lo que resalta es un sol muy alto en conjunción con el medio cielo, en oposición a una luna en conjunción con el fondo del cielo. Para el hemisferio norte, el sol está en Cáncer y la luna en Capricornio. De alguna manera siempre se ha visto a esta relación como que el pueblo mira hacia arriba al presidente, sea del género que sea, y lo ve como una suerte de progenitor. Y que la luna en Capricornio ahí se aguanta cosas, ¿no? Con esa cosa de que me tengo que arreglar sola, ¿no? Con ciertas características que pudieron atribuirse a nuestro pueblo. Y el ascendente en Libra con un Júpiter en Escorpio en conjunción, donde durante mucho tiempo, por lo menos cuando yo era más joven, se escuchaba esto de que los argentinos eran diplomáticos, se vestían bien, o sea, eran elegantes, que Argentina era la París del hemisferio sur, y bueno, un montón de cosas que en el fondo no sé si eran tan así, porque muchas veces la mirada de otros pueblos vecinos nos devolvían un tinte un poco de soberbia, no solo a los porteños, porque en algún momento podríamos ver la Carta de Buenos Aires también, ¿no? Que es bastante, tiene elementos para fomentar cierta actitud cultural de los porteños, ¿no? Esta cosa como de superioridad muy jupiteriana que podían tener los argentinos. Vamos a ver ahora la carta austral. Bueno, en esta carta encontramos, no me está funcionando el botón, pero encontramos un cielo, un medio cielo en Capricornio, con el Sol en grado 17, en conjunción con el medio cielo, sigue siendo un gobernante, porque el sol representa al gobernante, muy alto, como con mucho poder, que, esto coincidimos con la otra carta, ha favorecido un hiperpresidencialismo y de alguna manera un personalismo con esa característica solar de los presidentes argentinos. Y ahí apareció. La luna en Cáncer, esta luna en Cáncer, de alguna manera, una luna en domicilio, presente desde los primeros años de nuestra república. Siempre hemos tenido bandos enfrentando, pero de alguna manera la emoción, lo que yo llamo el River y Boca argentino, todo lo llevamos a una cuestión de sentimiento, se justifica mucho más por una luna en Cáncer, ¿no? Y por esto de muy apegado a lo mío, muy nostálgico, muy tanguero, ¿no? Y bueno, el ascendente en Aries, con Júpiter en Tauro también en conjunción al ascendente. Y este ascendente en Aries, le pido que yo ahora no lo voy a explicar mucho, pero de alguna manera explica cierta actitud, me llevo al mundo por delante de los argentinos y una cosa medio contenciosa en la resolución de los conflictos. Si bien la luna en Cáncer a lo mejor no nos hace tan combativos, nos hace más bien discutidores de hablar, de criticar o de enfrentarnos más verbalmente.
quiero que tomen nota de este ascendente en Aries porque hay un poquito más adelante lo vamos a ver con una de las características que yo veo de los problemas que tenemos con la educación en la Argentina. Bueno, en la cultura argentina la importancia del valor de la educación siempre fue exaltada, siempre fue un valor incuestionable. Y llegamos al extremo de creer que la educación, en cuanto sistema educativo, porque ahí a veces se nos corre un poco la brújula y pensamos que educación es solo lo que hacemos en la escuela. Lo vemos como una solución a todos los males del país. Estamos mal porque la educación está mal, o mejoramos porque la educación nos va a ayudar a mejorar, a ser mejores. Sin embargo, a pesar de este desvelo educativo, ¿no? A pesar de que hemos tenido un montón de cambios educativos en la corta historia de Argentina, hemos visto una adhesión a crítica a temas de la psicología que produjo cambios en la currícula sin tener la investigación y sin tener la prueba suficiente, por una cosa de adhesión tipo ideología, y a pesar de cambiar las leyes, hacer resoluciones, pelearnos, no hemos podido solucionar los problemas o las fallas fundacionales que tiene el sistema. Y en este punto puedo decir que han fallado todos los discursos políticos y las medidas legislativas. Bueno, tenemos acá la Carta Austral. Vamos a ver la educación básica principalmente, pero no exclusivamente. Vamos a poner el acento ahí. Y vamos a ver las distintas visiones, porque hay determinados autores que proponen otros factores de la Carta como ayudantes o representantes de lo que es educación. Vamos a ir a la generalidad, ¿no? En la educación básica la vemos en la casa 5. Recordemos que la cúspide la tenemos que ver acá. La casa 5 comienza en el 13 de Leo. Y Leo está regido por el Sol. ¿Dónde está el Sol de Argentina? En Capricornio, o sea, es un Sol peregrino. Tendríamos que ver cómo está el regente de ese Capricornio. Y vamos a la casa 5 de nuevo, ¿dónde está Saturno? En Leo, o sea, en exilio, y retrógrado, o sea, mal y un poco peor, ¿no? Entonces, ¿cómo está funcionando ese Capricornio y ese Sol peregrino que tal vez hace lo que puede o no tiene el sentido común para tomar las mejores decisiones, ¿no? Saturno en Leo de casa 5 aspecta al ascendente. Eso quiere decir que como desde una puertita este Saturno se ve y se actúa con todas las inconvenientes, con un estado cósmico de regular para abajo, ¿no? O sea, en exilio, retrógrado, y si vemos lo que dijo este buen señor en el siglo XIII, este buen señor es Guido Bonatti, donde escribió las 146 consideraciones, donde algunas las podemos volver a redactar, pero creo que esta consideración de que un planeta en detrimento o en exilio retrógrado va a dar cosas muy retrasadas, o sea, no va a estar funcionando bien, en pocas palabras. Vamos a ver ahora, en general, otras perspectivas. O sea, no vamos a tomar solo la casa quinta o la casa 5, vamos a tomar otros factores de la carta que estarían funcionando al mismo tiempo en los temas de educación. El autor Baravalle, que es un autor argentino,
plantea que los docentes primarios y secundarios los tenemos que ver en casa 3. Y que todo primario, estudio primario o secundario a nivel de currículum, lo tenemos que ver en casa 3 también. Esto lo dicen tanto Baravalle, que es argentino, como Campion, que es inglés. ¿Quién es el regente de la casa 3 de Argentina en Géminis? Mercurio, que a su vez representa los jóvenes y su educación. Este Mercurio está en Capricornio, en la casa 9, retrógrado también, y combusto por su cercanía al Sol. Está bajo la luz del Sol porque hay como 11 grados de diferencia, pero también estaría funcionando como con la visión un poco, como cuando nos deslumbra el Sol, o sea, no viendo bien la realidad. Por más que Mercurio en Capricornio, si lo vemos así de una manera psicológica, puede ser trabajador, analítico y demás, pero bueno, parece que acá todo lo que podemos ver en una carta personal, acá no estaría funcionando así, estaría funcionando como decían los antiguos maestros y no trabaja bien. La casa 9, que es esta que tiene la cúspide, recuerden que la cúspide es esta, está en Sagitario. Comprende no solo los estudios superiores, donde siempre ha habido una tendencia como universalista, con currículas enormes, y la Casa 9 también tiene que ver con valores e ideales, ¿no? Esto regido por un Júpiter que está peregrino en Tauro, funciona tal vez con poca nafta, digamos. La casa 5 comprendería las escuelas y los consejos de educación. El Consejo de Educación como órgano administrativo de las escuelas. En muchas provincias no se llama Consejo de Educación, pero serían las instituciones que se encargan del gobierno local. Y recordamos que en la casa 5 está Saturno, quien representa la estructura, las leyes, la consolidación, la organización, la disciplina en la escala nacional, el tiempo y las consecuencias. Bueno, todo esto en la Carta de Argentina y particularmente en esta parte de educación, estaría como funcionando retrasado, a destiempo, no muy bien. ¿No? Recordamos ahí Saturno en Leo retrógrado. A estos mimos, la casa 11 con metas y anhelos. Vemos que la cúspide es esta. En la casa 11 está el regente del ascendente, en Acuario, que después, como les dije, que recuerden lo que dijimos del ascendente en Aries, tengan en cuenta este Marte en 11, que lo vamos a analizar dentro de minutos. Claro, en Acuario podemos llegar a tener esto de queremos estar primeros, el futuro, las ideas prácticamente que van a venir, que nos pasó con algunos currículum, donde personalmente como docente pienso que tomamos muy a la ligera bajar elementos de la psicología genética, que no estoy criticando, ¿no? Y no estoy denostando, a un momento didáctico donde los chicos en nuestro país, en grandes zonas del país, necesitan otro tipo de apoyo. A esto le sumamos, porque a metas y anhelos, bueno, ahí donde están nuestros anhelos y fantasías en Neptuno, ¿no? Las visiones, los sueños, los ideales de una nación, donde Neptuno está en la casa 2. La casa 2, que es considerada económica
tiene también que ver con ciertas cosas a las cuales yo le doy valor, como la educación. Resumiendo, la cultura argentina tiene un rasgo de nostalgia por el pasado que nos prometió una grandeza que nunca se concretó. Permanentemente estamos indagando la historia para descubrir qué fue lo que nos impidió concretar nuestro glorioso destino. Siempre hay un culpable. O fue el norte, o fue una facción política, o fue la pandemia, o no sé, pero siempre vamos a ser los primeros si hay alguien que se nos pone en el camino. Este tema cultural nos impide sentarnos y ver la realidad y reconocer los errores donde nos metimos solitos. Y en este momento, en el año 2024, estamos ante una de nuestras más graves contradicciones, tal vez la de efectos más devastadores en el futuro y la que nos plantea un desafío muy, muy complejo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con la educación, donde no estamos poniéndolo en primer lugar en el debate, porque desgraciadamente la economía es mucho más urgente? El problema de la educación es que estamos condicionados por tres males que a esta altura se han vuelto crónicos. Esto es una visión personal de Mónica Maestrita, pero por favor revísenlo y analicen para ver si esto no tiene realmente un peso y se va, digamos, en espejo con la carta. ¿Cuáles son esos males? El primero es el cortoplacismo. Discutimos todos los años el inicio de las clases, cuánto se va a pagar, cuándo van a comenzar, y en realidad tendríamos que estar charlando o debatiendo qué va a pasar dentro de 13 años, con los chiquitos que ingresan hoy a sala de 5 de inicial. Tenemos que ver qué va a pasar dentro de 13 años cuando estos chicos egresen, ¿no? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Qué conocimientos son necesarios para estos chicos? ¿Qué cosas necesitan? ¿Qué trabajos van a tener? ¿Cuáles van a ser las prioridades del mundo en ese momento, ¿no? Y generalmente llega los últimos días de febrero, estamos hablando del sueldo de los maestros, que es un problema año tras año. Yo esto lo veo dentro de varios factores, pero fundamentalmente con esto Saturno y Mercurio en detrimento, ambos que no están bien, que afectan la casa 10 y la 11. La casa 10 es el gobierno de la educación porque las políticas educativas se emiten desde el Poder Ejecutivo, a través del secretario de Educación, pero es el Poder Ejecutivo. La casa 11 con los legisladores y los grupos que tienen que ver con las presiones educativas. La casa 3 y la casa 6. La casa 6 tiene que ver con todo lo que es servicio público y sindicatos. Y sabemos que en los últimos años los sindicatos docentes han han pisado más fuerte que el gobierno. El otro mal es el conflicto permanente, la falta de consenso. Yo digo una cosa, vos decís otra, y no hay punto de encuentro en la discusión. Nadie quiere aflojar en ningún punto, ¿no? Nos cuesta mucho llegar a acuerdos y mantenerlos en el tiempo, que es lo que define una política de Estado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el gobierno, con los gremios o con los grupos que se encargarían de esto. Tenemos un ascendente Aries con Marte en Acuario en 11. Marte en Acuario, si bien Acuario tiene muy buena prensa como signo, en su versión más negativa, y desgraciadamente en astrología mundana vemos la cara más fea de los planetas, es el loco que pelea con su sombra, ¿no? El que se pelea con sí mismo, con las ideas, o que quiere imponerlas a otro. Lo dicen varios autores, no lo dice solamente Mónica, y me parece perfecto para este regente del ascendente en este tema de educación. Marte está en aspecto a Eris, que no está marcada en la carta, pero la Eris de Argentina está en 13 de Leo, o sea, está en oposición.
Y en el plano ecuatorial, recuerden que las declinaciones se mantienen porque es otro eje de coordenadas. Marte está en contraparalelo a Plutón. O sea, se hace lo que dice el que tiene poder, porque es el que tiene la manija, como, como decimos así de entre casa. El tercer problema es la hipertrofia administrativa. La escuela aparte es una terminal del aparato burocrático. Le van llegando las órdenes y la gente de la escuela tiene que hacer lo que puede para cumplirla. Saturno representa la organización de las estructuras y Mercurio la comunicación entre sectores, ¿no? Que son las casas regidas por estos planetas. Y en nuestro caso, las políticas educativas, como les dije recién, dependen del Poder Ejecutivo, porque la educación en nuestro país, la nación ya no tiene escuelas, hace unos cuantos años, dicta las políticas. Entonces, cada provincia, que es un mundo, porque hay provincias muy pobres, tiene que hacer lo que puede con la educación, ¿no? Y a veces la política sigue emitiendo su normativa como si todo en las provincias fuera genial, bárbaro, como que estuviera todo perfecto. Y ahí hay una rajadura en la comunicación sumamente importante, o si es, digamos, considerado más grave todavía, no quiero ver lo que está pasando en algunos sectores del país. Bueno, ¿qué pasó en este marzo del 2024? Empezaron las clases en 11 provincias en medio del conflicto por la eliminación del FONIT y la actualización del salario mínimo docente. El FONIT tiene toda una historia que en realidad no cubre la totalidad del salario de los docentes. Complementaba como para que llegaran, digamos, a un sueldo para que el sindicato de cada uno de los lugares, porque hay varios sindicatos docentes, asintieran seguir trabajando. Pero en realidad no hubo una profesionalización del trabajo docente, donde el trabajo o el sueldo inicial y el sueldo de un docente de 10 años, de 20 años, estuviera determinado con justicia por la labor que realizan, porque históricamente al docente se le pagó poco, pero también se le exigía poco, se le pagaba por antigüedad, se le paga todavía por antigüedad por estar en el cargo. En los últimos años hubo un rechazo a la evaluación, ¿no? Entonces se percibe como un deterioro profesional muy grande, ¿no? Otro tema es el número de días de escolaridad, donde solo 5 provincias habían planificado más de 190 días. Por ejemplo, Corrientes 192, Entre Ríos 190, bueno, Ciudad de Buenos Aires también, Misiones, Salta. Volviendo a la discusión sobre el FONIT, revivó un problema que se creía que ya lo habíamos arreglado, que es que ¿quién hace qué en la educación del país? Y sobre todo, ¿cuál debe ser el rol del Estado Nacional, que ya no tiene escuelas? ¿Y cuál debería ser el rol de cada gobierno provincial? Podríamos preguntarnos por qué en el presupuesto provincial de algunos sectores solo se puede pagar o cubrir el 11% del presupuesto de la provincia. O sea, hemos estado los últimos 20 años sin lograr que las provincias fueran estables económicamente y que pudieran autofinanciarse. Hace muchos años, para los que tienen más o menos unos 40, 50 años, se había colocado la carpa blanca en el Congreso y se había determinado un impuesto al automotor que iba a ir al fondo docente. Bueno, Stefani tiene una historia desde la época de la Rúa o de la carpa docente,
que intentó cubrirse con la Ley Federal de Educación en la época de Néstor Kirchner, donde se otorgaba por ley el 6% del PBI a la educación. En ese momento, bueno, yo estaba, en ese momento estoy jubilada, en ese momento estaba trabajando, protestamos por esa ley porque era una cosa medio ilusoria, porque si baja el PBI o baja de alguna manera, o nos encontramos con estos ciclos económicos argentinos que estamos en el pozo en algún momento, el primer lugar donde no va el dinero es a la educación. Lo que se había propuesto desde el año 86, por lo menos la comisión donde yo estuve en el Congreso Docente, que la educación tenía que tener un fondo independiente para asegurar y protegernos de los ciclos económicos argentinos. Evidentemente, ya son 38 años que nadie escuchó esa propuesta, ni creo que ni la leyeron. Bueno, acá este es un panorama desde el 1503, cuando llegaron los españoles y armaron las primeras escuelas parroquiales para la población nativa, hasta el año 2006, que es esta ley de educación nacional, que fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Después salió la ley de educación técnica. Nos hemos pasado haciendo leyes. Mismo la ley 1420 de educación común, que se puede tomar como una ley modelo, no cumplió su cometido. O sea, hicimos mal los deberes. Entonces, acá hemos tenido leyes generales de educación opuestas, ley de educación técnica, ley de garantía, la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, programas nacionales que tenían que ver con la incorporación de tecnología en la educación, el proyecto secundario 2030, que fue el primer proyecto durante el gobierno de Mauricio Macri para darle un plan a largo plazo a los que entraban a la secundaria, incluyendo pasantías en lugares de trabajo, que fue sumamente resistido por el sector sindical y prácticamente quedó ahí en la nada. Volvemos a tener pendientes el plan a largo plazo, la actualización en el gobierno de la educación, la necesidad de revalorizar adecuadamente la carrera docente y, a su vez, la imperiosa necesidad de un trabajo profundo sobre el nivel secundario que desde la pandemia marca el mayor nivel de desvinculación de chicos y la escuela. A posteriori de la pandemia, en el 2021, encontramos algo que se llama deserción, pero que le cambiamos el nombre para que suene más lindo, o sea, de deserción a desvinculación, de 2.200.000 de chicos de la escuela secundaria. Y por ley, la educación básica incluye desde la sala de 5 del inicial hasta que termina en el secundario. Entonces, en algún lugar cerca digamos, del momento del pase entre primaria y secundaria, se provocó una crisis que en la pandemia no supimos resolver y que después no supimos volver a traer a la escuela a todos los chicos desvinculados. En síntesis, es un sistema público que en 13 años de escolarización continua y obligatoria no logra terminar de alfabetizar adecuadamente a las alumnas y alumnos. Tenemos los resultados de las pruebas internacionales, que no es propaganda de un sector político, son reales. Hay un deterioro en el aprendizaje. Bueno, de la lengua lo vemos todos los días en las redes, pero del aprendizaje de las matemáticas, que es vital. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo este desbarajuste educativo con la cultura? Bueno, de alguna manera, este imaginario, este sistema de creencias que tenemos
en la Argentina no nos ayuda para sentarnos y conversar. Siempre ponemos como ejemplo la educación de Finlandia, y en Finlandia en los 60 hubo un político que dijo: dejémonos de bromar, nos vamos a tener que sentar y comprometernos, que lo que salga de esta mesa todo el mundo lo va a apoyar. Y de ahí comenzó el trabajo para que el sistema básico de Finlandia se convirtiera en el primero o en uno de los primeros del mundo. No pasó ni por mayor presupuesto. Esto tiene que ver con lo que llamamos imaginario social, ¿no? No es el inconsciente colectivo que vemos desde la psicología, es un concepto de las ciencias sociales, creado para designar las representaciones sociales encarnadas en las instituciones, que a veces llamamos la mentalidad argentina, la cosmovisión, la conciencia colectiva y ideología, y es un término creado por este señor, Cornelius Castoriadis, y muy utilizado por Edgar Morin, el gran sociólogo francés. Bueno, el imaginario social constituye una gramática, un esquema referencial para interpretar la realidad socialmente legitimada, construido intersubjetivamente históricamente determinado. Esto de históricamente determinado lo tenemos que ver en función, por ejemplo, yo que soy tal vez la mayor del grupo, cuando era chica, uno tenía que ir a la escuela para ser alguien, tenía que estudiar una carrera, tenía que o aprender un oficio. Y hoy los chicos están diciendo la escuela no sirve para nada, los docentes son unos tarados o no saben nada. Es ese tipo de creencias que están vigentes, que a veces no tienen un respaldo muy sólido, pero que ayudan a determinar la elección de los gobernantes, por ejemplo, ¿no? Hay estudios muy interesantes sobre esto. Y en la Argentina tenemos, dentro del imaginario social, un montón de mitos con respecto a, me apuré, a los alumnos, ¿no? Tenemos, por un lado, la creencia de que si van a la escuela les va a ir bien en la vida, y por el otro lado, la creencia opuesta. Y las dos están viviendo en este momento. Las creencias con respecto a los docentes, con respecto a que trabajan y tienen vacaciones 3 meses, se la pasan en la silla, trabajan 4 horas, o por el otro lado, son los sacrificados, es el sacerdocio de la educación. No nos sirve ni una creencia ni otra. Los mitos acerca de la escuela, ¿no? El segundo hogar, donde desgraciadamente la escuela como institución social reproduce la sociedad donde está. Y eso no lo vemos. Si la sociedad afuera tiene muchos problemas, esos problemas se van a representar dentro de la escuela. La inversión educativa. Insistimos con que las escuelas no tienen recursos, que las escuelas no tienen plata, que no tienen esto, que no tienen lo otro. Es cierto, hay temas edilicios que en este momento, con las grandes temperaturas, no están las escuelas públicas preparadas en todo el país para que los chicos pasen unas horas cómodos estudiando. Pero no es el único problema, no es el único problema. O sea, hay momentos y lugares donde con muy poco se ha conseguido muchísimo, y eso dependía del trabajo y voluntad de los docentes y de los chicos de ir a la escuela y aprender, ¿no? O sea, hay otros factores que nos estamos olvidando si privilegiamos solamente el económico. El gobierno de la educación. Una persona en Buenos Aires actúa de acuerdo a su creencia o a su ideología política y baja una línea para un país con las grandes diferencias zonales que tiene nuestro país. No hay microplanificación.
No puede ser, digamos, que un chico del norte o del sur tenga una estructura a medida de la ciudad de Buenos Aires o del cono suburbano, porque hay cosas que no se dan. Y también los currículum tendrían que adaptarse a esas diferencias. Perdón, se me fue el dedito. Bueno, hablamos del gobierno, hablamos de la inclusión, ¿no? O sea, ponemos el privilegio en la inclusión de todos los sectores de la Argentina. Y en realidad, en los últimos años, y lo podemos ver en trabajos de muchos especialistas, que se ha, digamos, convertido el que sería un circuito nacional en muchos circuitos diferentes, porque depende de la escuela donde puedo ir o de la maestra que me toque, que yo voy a aprender más o menos. Con lo cual estoy quitando la posibilidad de que todos reciban la educación mínima. La inclusión de la tecnología. La escuela no se va a salvar solo por poner computadoras. ¿Sí? Las computadoras son herramientas, por supuesto, una herramienta fundamental en estos momentos donde en todos los trabajos vamos a manejar computadora o algo que tiene que ver con la tecnología. No podemos poner a la tecnología como santa tecno y olvidarnos de otras herramientas. Nos lo marcan las neurociencias en este momento, que tienen que ver con la adaptación al aprendizaje y adaptarse a los cambios, ¿no? Porque si le enseñamos Windows 11, dentro de un año a lo mejor aparece otro sistema operativo, ¿no? Y no tienen a lo mejor la capacidad de adaptarse con rapidez. Y por otro lado, la enseñanza ética, moral, de valores, lo espiritual, que muchas veces falta en la escuela. La relación entre el empleo y la educación. Esa es una gran deuda argentina porque muchísimos bachilleres egresan preparados tal vez para ir a la universidad, pero no para comenzar una vida laboral, aunque sea part-time. Y por el otro lado, hay algo que es muy frecuente en nuestro medio, que es la creencia en soluciones mágicas, como fue esa de la ley de educación, de le ponemos el 6% del PBI en la ley, en el texto, y después creemos que eso por sí solo organiza el universo. Y algo que nos ha tenido en los últimos años, que es en la creencia de la decadencia educativa, que ya no podemos hacer nada, ¿no? Un pesimismo saturnino tremendo. Y bueno, ya lo mejor es que te vayas del país y hagas tu vida en otro lugar. ¿Dónde marcamos este imaginario social en la carta? La luna, la gente, su cultura, sus opiniones y actitudes populares. La luna está en oposición al sol, en sextil a Plutón, en semisextil a Neptuno y en sextil aplicativo, separativo a Quirón. Con lo cual, estos planetas, de alguna manera, modifican a la Luna, ¿no? Y la acción de Neptuno y de Plutón ayudan a que no veamos bien qué está pasando delante de nuestros ojos. La casa 4, que incluye los valores familiares, el patriotismo, lo que los argentinos o que las personas valoran, también espejado en la casa 2, que es económica, pero ahí podríamos ver la autoestima nacional, que en este momento en gran parte de la población está por los suelos. Las actitudes cambian con el ciclo Júpiter-Saturno,
lo que antes era aceptable, o sea, lo que antes creíamos que uno tenía que ir a la escuela, estudiar, pagar los impuestos, portarse bien, está, digamos, completamente cambiado en este momento, ¿no? Y algunas cosas que no aceptábamos dentro de la vida cotidiana son aceptables hoy. El 21 de diciembre del 2020, la conjunción Júpiter-Saturno se dio en el cero del Leo, más o menos por ahí, en cuadratura a nuestro Júpiter, ¿no? Es como que de entrada iba a haber una fricción con los ideales, ¿no? Con toda esta cosa que algunos autores llaman la batalla cultural que se ha dado en los últimos 20 años, ¿no? O sea, en el anterior periodo Júpiter-Saturno. Yo quisiera agregar a esto el tránsito de Neptuno en la casa 4 y en la casa 5, que ayudó a disolver y a crear como una nueva ideología o cosmovisión. Neptuno pasó por la casa 4 del 3 de diciembre del 92, con todo, o sea, veníamos de la era menemista y llegamos al primer tiempo del gobierno de Néstor Kirchner en el año 2004. Neptuno entra en la casa 5 el 18 del 12 del 2004 y sigue hasta el 2019, prácticamente antes del cambio político de gobierno, o sea, cuando termina el gobierno de Macri y comienza el de Alberto Fernández. Hemos sido en ese tiempo testigos de un montón de disoluciones y de cambios y de pelea interna, ¿no? Dentro de pocos días vamos a tener el ingreso al cero de Libra en el equinoccio de otoño y les quiero traer un anticipo, un bocadito nomás para terminar esto, donde tenemos una casa 5 donde se va a dar a posteriori la conjunción Júpiter-Urano y una casa 4 sumamente poblada, ¿no? Un Sol Neptuno, un Sol que viene de la conjunción partil con Neptuno, Quirón, Mercurio, nodo norte. Me suena a que temas mercuriales, entre ellos, bueno, la educación de los jóvenes, va a ser un tema, a lo mejor no el tema, porque siempre lo económico, político, tiene preeminencia, pero espero que reconozcamos esta herida quironiana, porque la única manera, creo que podemos empezar a sanar y resolver esto es desde el consenso. Y pongo la intención en el cero de Libra para todo esto. Muchísimas gracias. Bueno, Moni, qué lindo, qué lindo, qué lindo que... Gracias. Felicitaciones, súper, súper, súper aleccionadora desde todo punto de vista, desde el punto de vista astrológico, por supuesto, pero también con todo tu conocimiento en educación y cultura, que nos has dado realmente un pantallazo general resumido, porque Sí, uno tenés más tiempo corriendo. para hablarlo, ¿no? Y sí, Eh, hay mucho para hablar, porque uno toma un periodo de la historia, menos de un periodo presidencial, 2 años, y ahí seguro hubo eventos, hubo problemas, hubo intentos, porque intentos hubo muchísimos, pero no vamos a ese nudo, a eso que marqué de los 3 problemas grandes que tenemos que resolver antes, ¿no? Y fundamentalmente la mesa de discusión, ¿no? El debate, el consenso.
Y puse el absolutamente. ejemplo de Finlandia, porque fue el más claro. Se sentaron y dijeron, bueno, a partir de este momento en educación no peleamos más. No se trató de una gran reforma de currícula, de inversión ni de demás. Entonces, hay algo que no nos permite ir a ese lugar. Sí, y ahí viene el análisis de nuestra carta, ¿no? Con Mm, estas cuestiones bien marcadas, esa oposición del Sol con la Luna, que es algo kármico realmente que tenemos, el gobierno contra el pueblo y los intereses de uno con los del otro y las circunstancias. Fíjate ese ascendente austral, que es un ascendente en Aries, que nos describe como argentinos. Yo no nos veo muy libranos a los argentinos realmente, no nos veo más arianos, impulsivos, con toda esta cuestión, esta impronta, como vos bien dijiste también, ¿cómo nos ven en el mundo? Y un tanto claro, soberbios, un tanto que vamos para siempre ahí adelante y que la queremos por ahí y pasamos por arriba, ¿viste? Pero bueno, es cuestión también de algo muy importante, muy bien, Mónica, porque nosotros siempre hablamos que en astrología los análisis que tenemos que hacer, como el que hicimos en la charla anterior, los que estuvieron presentes, que hablamos del presidente Milei, nosotros no hacemos comentarios políticos, ni religiosos, ni... No, 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 no. Nosotros nos centramos en el análisis astrológico. Eso es lo que realmente nos interesa. Y la astrología no miente. Y las fuerzas planetarias, las fuerzas zodiacales, lo que significan los aspectos en estas comuniones y, digamos, como lo dice bien la palabra aspectum, ¿no? La forma en que se observan los observa. planetas, que puede ser algo que facilite o algo que entorpezca. Eh, y además, obviamente, el desarrollo de las casas, ¿no? En cada área, que como vos bien explicaste, en astrología mundana nos habla de otras cuestiones que son distintas a las cuestiones de astrología genetlíaca o natal, ¿no? Por eso también quería hacer este hincapié y sumamente correcto tu exposición, porque vos expusiste cuál es el problema de la educación y la cultura en la Argentina, clarito, quedó más que claro, y vimos los componentes astrológicos que nos llevan a esto, recordando siempre que las cartas de los países, pensemos esto, no son las cartas de un ser humano con su vida útil, sino que hablamos de siglos que se van desarrollando, ¿sí? Entonces, por eso también, como también decía Mónica, se le da mucha importancia en la astrología mundial o mundana, sobre todo a los planetas, a los ciclos planetarios, a los ingresos, a los 4 cuartos del año, como decían nuestros maestros de la antigüedad, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que este aquí que los 4 cuartos del año son los 2 equinoccios y los 2 solsticios. ¿Sí? Volvemos a la correspondencia entre el arriba y el abajo. Y como vos también puntualizaste correctamente, dentro de pocos días, el 20 de marzo, en nuestras tierras tenemos un cuarto del año, que es el equinoccio del otoño. Arriba nuestros hermanos del norte tienen el equinoccio de la primavera. Por eso ahí comienza el zodíaco astrológico en Aries y aquí vamos a comenzar el signo de Libra, porque nosotros tenemos que estar sincronizados entre el cielo y la tierra, que esa es la propuesta que tenemos en astrología austral. Y a todos los que están aquí escuchándonos. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, acá la tenemos a Moni. Muy buena investigación, súper interesante. Argentina es literalmente tango llorón. Tengo yo. Nos pone Ju. Gracias. Y es cierto, Gracias por el cumplido y sí, y es cierto. porque Tenemos siempre la culpa la tiene el otro, sea quien sea. Eh, absolutamente, es- absolutamente. Y por eso también digo que esa cuestión, porque tenemos
como todo en la carta, no somos un solo signo. Recuerden esa primera charla que hemos tenido allá a principios de febrero. Somos todos los signos y todos los planetas. Y los países también son todos los signos y todos los planetas. El tema es cómo se distribuyen. Y ahí está la interpretación astrológica, nuestro maravilloso arte interpretativo, que por supuesto, para quienes están iniciando, no se asusten, porque maravillosamente Mónica expuso ella años de estudio astrológico, ¿sí? Que le hacen, y fue muy simple en su desarrollo, fue muy entendible, Moni, totalmente. Pero no se asusten con esto de ciclos planetarios, bueno, todo eso se va viendo de a poquito en el estudio. Quería también decir que si alguien tiene alguna duda, repito, alguna pregunta con respecto a lo que ha hablado Mónica, a ver acá en el chat tenemos, bueno, muy buen trabajo Mónica, excelente trabajo, Alicia, Gracias. ¿eh? Absolutamente, muy buen laburo, Moni, muy buen laburo y Muchas gracias. se nota tu pasta docente y cómo lo sentís. O sea, más allá del análisis astrológico, también acá está la dualidad, ¿no? Docencia, Y sí. astrología. Para ir cerrando, no sé, Moni, si vos querés aclarar algo más. Eh, no, porque sería entrar en a lo mejor una explicación que no es pertinente en este momento, eh, porque esto sigue con otro tipo de técnicas, lo podemos seguir abriendo mucho más. Pero si se entendió el punto, digamos, qué es lo que la carta muestra, digamos, de estos males de la educación, que son, digamos, cosas que no podemos resolver, para mí está todo bien. Muy didáctico, Mónica, muy didáctico, la verdad que una alegría. Y como les dije al principio, Mónica es parte de la primera generación de diplomados de astrología austral, alguien que ha aportado muchísimo a toda nuestra comunidad y sigue aportando con esta visión desde la Tierra, desde la correspondencia que tiene que existir entre el ciclo celeste y terrestre. También veo a otras diplomadas. Pat, ¿cómo estás? También que está presente. Y bueno, eh, también hacerles a ustedes llegar nuestro saludo, nuestra invitación para que la semana que viene ya comienzan los cursos regulares para aquellos que quieran bucear y meterse en este estudio maravilloso de la astrología. Primero, conocer la astrología como la enseñaron nuestros maestros y después las aplicaciones que tenemos que hacer aquí en el hemisferio sur. Esa es la propuesta de nuestro centro Astrología Austral. Así que bueno, si les parece bien, entonces nos vamos despidiendo, agradeciendo muchísimo a Moni por su exposición. Eh, los invitamos, les repito, a quienes quieran participar y sumarse a nuestra comunidad y quienes quieran comenzar los cursos regulares que comienzan la semana que viene, que se comuniquen, por favor, o por mail o por Instagram con nosotros, así bueno, nosotros les contamos un poquito de los temarios, etcétera, que hubo varias preguntas, ¿sí? www.astrologiaaustral.org en nuestra página. Y para quienes quieren hacer algún comentario, hola @astrologiaaustral.org, que es el mail del centro como para los comentarios. Y el mío personal es Daniel Serra, @astrologiaaustral.org. ¿Sí? Muchísimas gracias a todas las participantes, a los participantes. Eh, Repito, si alguien, gracias Alicia también por el saludo, gracias a Victoria, a Pilar, a las Alicias, ¿sí? Bueno, a las ¿Cómo Alicias estás? tenemos, hola, Es hola, verdad. ¿cómo estás, Hola. Alicia? Sí. Eh, Así que bueno, un abrazo enorme para todas, para todos
Astrología Austral va a seguir dando conferencias gratuitas. Nosotros queremos difundir, queremos que nuestra comunidad aprenda lo que es la astrología y aprenda la astrología del hemisferio sur para quienes somos nativos, quienes estamos de este lado del Ecuador, ¿sí? Así que los brazos abiertos para todos quienes quieran participar, por supuesto, y nos veremos el próximo mes con una nueva conferencia abierta y gratuita que va a estar invitada otra de las integrantes y otra diplomada que nos va a dar de un tema sorpresa. Ya se van a ir enterando en estos días de qué se va a tratar. Así que bueno, gracias Jorge también por los saludos. Muchas gracias. Jorge, ¿cómo estás Jorge? Jorge va a iniciar la diplomatura la semana próxima. Y les mando Muchas un abrazo gracias. enorme. Abrazo enorme. Moni, gracias por todo. Gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas Buenas noches.